Muy buenas tardes con esa primera vista de quién es. A ver, vamos a ver de quién es esa primera vista, a ver que conteste, que reaccione, que diga algo para saludarlo desde aquí a la distancia. A ver quién es. Bien, buenas tardes con todos. Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a poner una musiquita antes de comenzar, ¿ya? A ver, un momentito. Nos quedamos hasta las 8, ¿ya? Nos quedamos hasta las 8 nada más, chicos y chicas, ¿ya? A ver, vamos a cambiar de cámara. Así, muy bien. Y capture input, ¿no? Ahí está. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, Annalí. ¿Qué tal, Annalí? Buenas tardes. Hola. ¿No? Hola. ¿Ya? Muy bien. Al ritmo de Dark Stray. Vayan compartiendo, por favor, antes de comenzar. Hola, ahí está, ¿no? ¿Qué tal, pequeña? Muy bien. Hola, ahí está la primera, ¿no? Annalí, ¿no? Muy bien. Ah, también una tarjeta de, ¿cierto? Muy buenas tardes, vayan compartiendo, por favor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Ya? Muy buenas tardes, Beatriz. A ver, vamos a estudiar otro. Compartan en el grupo a la academia, por favor. Bien, ya, mucha vaina. Bien, ya mucha vaina, ya estamos ahí compartiendo y ahora sí. Bien, muy buenas tardes. Recién cuando vamos haciéndome atorar, ¿no? Bien, entonces, hola Beatriz, ¿qué tal? Hola Ros, ¿cierto? También acá, Vicky, Idalia, Caguana, ¿no? Muy buenas tardes en los lugares donde estén, ¿no? Muy bien. Hola Alexis, ahí está, ¿no? Alexis Ugarte, saludos de San Juan de Lurigancho a la ciudad de Ica también, ¿no? A los distritos acá de Lima, por favor, a Vicky también, donde sea que se encuentre, ¿no? Costa Norte, centro del Perú, saludos a todos. Muy bien, hola Rosy, desde el Agustino, a ti también saludos. Bien muchachos, entonces el día de hoy vamos a comenzar con lo siguiente, ¿ya? Ya estamos entrando a las finales, y fíjate, ¿no? Dentro de toda la panorámica de la literatura, el día de hoy nos toca hacer la literatura peruana, ¿ya? La literatura peruana. Es nuestro tema, es el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Ah, chicos? Muy bien. Entonces, quiero saber si logran ver la pizarra, por favor. A ver, ahorita todavía no, obviamente, porque ve mi dedo. ¿No? Quiero saber si se ve mi pizarra. ¿No? Ahora sí, ahí está. Son menos, ¿no? Ahora sí.
¿cierto? Ahí está, ¿no? Se ve, ¿no? Sí, a ver, por favor. Muy buenas tardes. Vayan compartiendo, por favor, chicos, esto en sus muros, en sus estados, en los grupos de WhatsApp, donde estén. Bien, vamos a borrar esto. ¿Se escucha y se ve, por favor? A ver, díganme eso si se logra. Debí entrar a las 6, pero he tenido algunos problemas. Estaba entrevistando, haciendo simulación de entrevistas, por eso no he podido llegar a tiempo. Sí se ve, muy bien, gracias. Ya. Ahí está. Muy bien, chicos y chicas. Bueno, nosotros hemos visto ya literatura universal, española, hispanoamericana, y el día de hoy vamos a entrar con la literatura peruana. Chicos, la literatura peruana. ¿Ya? Bien. La literatura peruana, en primer lugar, se tiene que caracterizar. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? A la literatura peruana, a la literatura peruana hay que caracterizarla antes de entrar a ella, ¿no? Y esta es la última, ojo, esta es la última historia literaria, la literatura peruana, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las características, chicos y chicas, de la literatura peruana para este inmediato? Y a propósito, después de mi persona, viene el seminario de historia dúo. Saludos de aquí al compañero Jorge, que va a realizar un dúo de seminarios sobre historia. Están invitados a seguir después de esto nada más, ¿no? Yo acabo y ahí nomás él viene nada más, ¿no? ¿Ya? Vamos a tratar de ser sintéticos, ¿ya? Muy bien, las características de la literatura peruana, muchachos. Obviamente la literatura peruana no es netamente peruana, solo peruana no es, ¿cierto? Hay influencias de otros países, ¿cierto? Hay influencias de la española, por ejemplo, hay influencias de la literatura griega, hay influencias de la literatura francesa, ¿cierto? Portuguesa, italiana, inglesa, ¿no? Hay muchas influencias, afro, por ejemplo, chino, oriental, ¿no? Son las que influyen. Eso quiere decir que nuestra literatura es heterogénea. ¿Ya? Heterogénea. Chicos, es multicultural. ¿Ya? Es multicultural, ¿cierto? Recibe influencias de diversas culturas. Heterogénea, más o menos va por ahí. Solamente que cuando hablamos de la heterogeneidad también hablamos que no solamente es escrito, no solamente es todo lo escrito, sino también es todo lo oral, todo lo que se dice de boca en boca, ¿ya? Bien, sigamos, ¿no? Muy buenas tardes de Susana también, ¿no? Muy buenas tardes de Trujillo, ¿cierto? ¿No? Está Mari Carmen también, Flores, muy buenas tardes, ¿no? Excelente. Bien, la otra característica es que la literatura peruana es diversa. Es diversa, es por ejemplo, esto es una palabra que también es clave, ¿no? Es transcultural, ¿cierto? Transcultural. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que la literatura peruana ha pasado de una cultura a recibir o a cambiar o a asumir o a combinarse con otra, ¿no? Aquí en Hispanoamérica o en el Perú, en todo caso, no se creía, por ejemplo, en un solo Dios, ¿no? Ha habido un proceso de transculturación, ¿cierto? Un proceso de asimilación de una cultura externa foránea. Eso quiere decir que sea transcultural. Mucho cuidado, ¿no, chicos? Y bien, ahora, desde las ciencias, estas son características que han venido en la universidad. Ojo, no estoy mintiendo, son características generales, ¿ya? Y por otro lado, desde un punto de vista de las ciencias sociales, la literatura peruana se divide en dos periodos. Tiene dos periodos, chicos, hay dos periodos. Chicos, ¿cuáles son estos dos periodos? Bueno, en un primer momento tenemos, por ejemplo, ¿no? El periodo de autonomía. Ahí está, autonomía. Y también está el periodo de dependencia. ¿No? Autonomía y de dependencia. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué significa autonomía? Significa que uno se vela por sí mismo, ¿ya? Cuando solamente existía una sola, por decirlo así, cultura hegemónica. Y eso ocurrió evidentemente antes de la llegada de los españoles. Tú sabes, ¿cierto? Es decir, antes del siglo
XVI, ¿cierto? Para atrás, ¿no? Del siglo XVI se habla de un periodo de autonomía. Y de dependencia, ya cuando obviamente dependemos política, social, económicamente de alguien, ¿cierto? Eso podría ser desde el siglo XVI también, pero ya no para atrás, sino para adelante, ¿ya? Esos periodos, dentro de esos periodos, encontramos, chicos y chicas, ¿no?, a las corrientes literarias. Por ejemplo, en el periodo de autonomía encontramos a la literatura quechua, a una de las primeras, digamos, uno de los primeros momentos de nuestra literatura, ¿no? Ahí están los cantos quechuas, orales, los mitos, las leyendas, por decirlo así, ¿no? Las especies líricas como el arau y el aine, allí están, allí se cosechan. El ollantay, por ejemplo, si bien no se escribe en este periodo, pero en cierta manera los personajes son parte de este mundo, del mundo andino, del mundo quechua. Y bueno, después del periodo de dependencia ya encontramos a las demás corrientes literarias, ¿no? Demás corrientes literarias que yo se los puedo presentar, ¿no? Fíjate tú, por ejemplo, ¿no? Ahorita te voy a mostrar, ¿cierto? Bueno, dame un segundo, ¿no? Vamos a buscarla para no ser tan extensivo esta exposición, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Tú estás en introducción, si me lo recuerdo. Estás acá. Muy bien. Ahí está la foto. ¿Ya? Así es, ya te vi ya. Muy bien. Vamos a compartirte, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Excelente. Vayan compartiendo, ¿no? Vayan compartiendo. Fíjense, ¿no? Ahí está. Fíjense ustedes, ¿no? Ahí está nuestra historia literaria peruana, ¿cierto? Ya les dije, según las ciencias sociales, cómo se divide, ¿no? Y se divide en dos periodos, ¿no? Ahí está más o menos el criterio de los periodos. Y hablábamos de la literatura de dependencia, o de la época de dependencia en todo caso, ¿no? Y la época de dependencia, muchachitos, ahora sí me ven, ¿cierto? La época de dependencia, pues ahí encontramos todas las corrientes literarias, ¿no? Ubicadas, ¿no? Por ejemplo, está la conquista, donde encontramos al señor Inca Garcilaso de la Vega. A propósito, tuve la oportunidad de conocer su casa, imagínate, ¿no? Bueno, no llegué a entrar, no tenía dinero para entrar a su casa, estaba muy cara la entrada, ¿no? Pero sí llegué al menos a su casa, ¿no? Una casota ahí en el Cusco, ¿no? En una esquina, ¿no, chicos? La casa de Garcilaso, ahí la puse en uno de mis estados de tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es un autor de la literatura de la conquista, por ejemplo, los comentarios reales de los incas. La literatura colonial viene después, por supuesto. La literatura de la emancipación, ¿no? Siglo XVIII, que es muy importante. ¿Por qué? Porque es un periodo preindependencia, ¿no? Y que puede ser una fija para cualquier examen próximo de admisión. Mucho cuidado con eso, ¿no? Luego viene el costumbrismo, ¿no? El costumbrismo, jóvenes, es así una especie de sucesión, ¿no? Cada corriente nueva se va oponiendo a la anterior. El costumbrismo, jóvenes, que es la primera corriente literaria del Perú republicano, según el dato allí, por ejemplo. Luego viene el romanticismo, ya en el siglo, mediados del siglo XIX. Ricardo Palma a la cabeza, Salaberry, por ejemplo. El realismo, joven, la guerra del Pacífico, sacude las conciencias, ¿no? Hace que uno sea más objetivo, ¿no? Más veraz, más realista, por decirlo así, ¿no? Luego viene el modernismo, ¿no? Luego viene el posmodernismo, la vanguardia, Vallejo, por ejemplo. Ahí está la presencia de Vallejo, de Trilce, ¿no? El posmodernismo con Valdelomar, justamente. El indigenismo, la presencia, por ejemplo, del señor José María Arguri, José María Arguedas, perdón, uno de los autores más importantes de la literatura peruana, que siempre viene en San Marcos, por ejemplo, y que en otras universidades, por supuesto, vienen cosas puntuales de José María Arguedas, obras, por ejemplo, ¿no? Las obras de José María Arguedas son los que vienen más, sobre todo las obras, ¿no? A relación autor-obra, ¿no? O género-obra, en todo caso, ¿no? La generación del 50, el 60 y el 70, que son parte de la llamada literatura contemporánea. Ese es más o menos el panorama, ¿no? El panorama de estas corrientes literarias, muchachos, ¿no? Que yo les ofrezco, que yo les expreso el día de hoy. Y Sebastián, ¿vamos a ver todo eso el día de hoy? No, no, vamos a ver solamente una parte. Vamos a ver solamente
lo que corresponde a esto que está acá, ¿no? Vamos a maximizar, vamos a ponerle zoom. Vamos a hacer solamente el posmodernismo y la vanguardia, ¿ya? Solamente vamos a hacer eso. Ya todos tienen el material. Vamos a hablar de esas dos corrientes literarias. ¿Estamos? Muy bien. Hasta allí, ¿se entendió? ¿Mm? A ver, díganme si se entendió, por favor. ¿Mm? A ver, buenas noches, ¿no? Muy bien. Éramos más, pero ¿qué pasó? No sé, vi 60, ahora somos 57. Vayan compartiendo, digan, toca literatura, vamos a hacer el postmodernismo. Oye, ¿de quién vamos a hablar, jóvenes? Ya todos tienen el material, ¿cierto? ¿Mm? ¿De quién vamos a hablar? Muy buenas tardes, Juan Gilbert. Muy buenas tardes, ¿no? Vamos a agarrar esta, la diapositiva. Vamos a abrir la diapositiva, ¿no? Vamos a hablar de Valdelomar. Así es. ¿No? ¿De Valdelomar, profesor? Sí, de Valdelomar. ¿Quién no ha escuchado de Valdelomar? ¿Mm? ¿Alguna vez han escuchado de Valdelomar? Lamentablemente, a veces a Valdelomar solamente se lo recuerdo en una cosa, ¿no? ¿En dónde se lo recuerda a Valdelomar, Sebastián? ¿Mm? ¿En dónde únicamente recordamos a Abraham Valdelomar? ¿Saben en dónde? Muy bien, China, gracias, tú siempre ahí escuchando, ¿no? Muy bien, pequeño. ¿Ya? Melanie Quispe Ríos, no sé por qué esta Melanie me suena conocida, ¿no? Melanie Quispe, no sé dónde he escuchado ese apellido, ¿no? Muy bien, no tengo el material. China, tú no tienes nada, China, lamentablemente, a ti no te llega nada, ¿no? Pero sí te lo he compartido, China. Qué barbaridad, ¿no? ¿Así no te ha llegado? Qué barbaridad, ¿no? Ahí vamos a buscar. Uy, pero esto lamentablemente no se encuentra así nomás, ¿ah? A ver, tengo que mandar todo de manera personal, mejor, ¿no? ¿Dónde está? Le puse en el de delegados, ¿no? Ahí está, delegados. Ya está. Vamos a buscarte. Y ponemos days, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Ya? Qué raro que no les haya llegado a todos, ¿no? Todos deben tener el material, por favor, jóvenes, ¿no? Muy bien, ahí está. ¿Por qué aparece esta señal, no? Conexión, dice ahí una señalcita de internet, creo yo. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, amigo Pool, ¿no? Muy buenas noches. Bien, vamos a comenzar a hablar del señor, efectivamente, Abraham Valdelomar, ¿no? ¿Han escuchado de Abraham Valdelomar? Bueno, lamentablemente solo se lo recuerdan los billetes de 50 soles. Ahí está su cara, ¿no? Abraham Valdelomar y el Caballero Carmelo. ¿Quién no ha leído el Caballero Carmelo, por supuesto? ¿No? Creo yo que es un cuento emblemático de Valdelomar. Y no solamente el Caballero Carmelo, por favor. Uno seguramente no hay un grupo. A ver, lamentable. Semana 7, ¿no? Semana 7. A ver, China te va a volver a llegar, ¿ya? A ver, vamos a posarlo porque acá me están preguntando, ¿no? Semana 7, vamos a buscar, ¿no? Esta semana 7 para que le llegue, ¿no? Ordenado, semana 7. Semana 2. No, debe estar acá entonces. A ver, un momentito, por favor. Semana 7. Acá está. Ya está, ahora sí. Ahora sí, recién lo vi en el grupo. Sí, China, ¿no? Recién lo vi en el grupo, dice, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, seguramente les ha llegado a algunos de mis contactos, ¿no? A los que tengo como contactos. Y bueno, vamos a darle a los otros contactos también lo mismo, por supuesto, ¿no? A ver, permítanme un momentito, chicos, mi otra lista, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Ya está. Bien, saludos. A ver, vamos a ver si entra, ¿no? Si entra para saludarte, ¿no? Entra para saludarte. Para saludarte, ¿no? Bien. Claro, otro cuento clásico de Valdelomar es, por ejemplo, El vuelo de los cóndores, ¿no? ¿Quién no ha leído El vuelo de los cóndores, muchachos? Un cuento que en primaria siempre se lee o se alude, por ejemplo. Este cuento que es la experiencia de un joven, del mismo Valdelomar, de niño, ¿no? Y su primer contacto con el amor. Sobre todo con el impacto que le generó esta figura, ¿no? Esta figura femenina llamada Miss Orquídea, por ejemplo,
¿no? Miss Orquídea, una chica a la cual el pequeño Valdemar se enamora, pero que no llega a consumar su amor, por supuesto, ¿no? Valdemar se quedó impresionado, ¿no? O mejor dicho, el pequeño Valdemar, tras ver el circo, llegó tarde incluso a su casa. ¿Por qué? Porque le fascinó el circo, ¿no? Le fascinó los personajes ahí pintorescos, los animales, el hombre elástico, la mujer, el hombre más fuerte del mundo, la mujer, no recuerdo qué tipo de mujer, pero era una mujer muy acróbata, algo así por el estilo, y sobre todo la equilibrista, ¿no? La artista del trapecio. ¿Quién era esa artista del trapecio? Miss Orquídea. La del espectáculo El vuelo de los cóndores, ¿no? Llamó mucho su atención, era una niña blanca, cabellos rubios y muy hermosa según la descripción de Valdelomar, ¿no? Entonces él se va a sentir atraído por esta pequeña figurita, por decirlo así. Llega a su casa tarde, su madre la reprocha, su madre reprocha al niño, pero al fin y al cabo, jovencitos, logran reconciliarse. El padre trae jóvenes en las entradas. ¿Quién no se siente? Bueno, ahora no, ahora quizás sea un poco, digamos, no tan emocionante, ¿no? Ver un circo, ¿no? Bueno, tendrías que escribirme 913968529 para poder agregarte al grupo, ¿no? Quizás no sea tan emocionante en estos tiempos entrar o estar en un circo, pero yo recuerdo en mi época, por ejemplo, yo que soy noventero, ¿no? El circo era emocionante, ¿no? Ahí los payasos, los animales, el público, ay, era completamente increíble, era todo alborotado. Entonces los niños estaban emocionados, ¿por qué? Porque iban a entrar al circo. El padre trajo las entradas. Fueron efectivamente al circo. El niño Valdelomar estaba emocionado porque vería mis orquídeas. Y en efecto, jóvenes, después de ver todo el espectáculo de los payasos, del hombre más fuerte, de la mujer con el animal, etcétera, etcétera, la función más esperada por todos. ¿Cuál? El vuelo de los cóndores. En efecto, jovencitos, subieron a Miss Orquídea, apareció ahí con su vestido ceñido, bueno, con su traje ceñido, mejor dicho, ¿ya? Y la jalaron, y la subieron, dice que Valdemar la vio como una paloma, ¿no? Subir lentamente hasta el trapecio. La gente estaba emocionada, casi se le salía el corazón. A Valdemar le estaba temblando las manos, estaba con un poco de miedo. La niña dice, agarró, te tiró. Giró, ¡pum! Y oígame, jóvenes, era todo un espectáculo maravilloso. La niña la había hecho tan bien, jóvenes, que todo el público dijo, ¡ah! Emocionada. Pero al fin y al cabo le aplaudió. ¡Bravo! ¿No? La niña bajó y hicieron un doble, otra vez, otra vez, otra vez. Y el señor, el dueño del circo, le dijo que suba. Ella no quería hacerlo, pero la obligaron a hacerlo, jovencitos. Y esta vez subió, pero esta vez, jóvenes, lamentablemente el espectáculo terminaría en una desgracia. ¿Por qué? Porque jóvenes ni bien dio la segunda vuelta y quiso regresar y lamentablemente las manos le estaban muy sudorosas y lamentablemente resbaló, jóvenes. ¡Ah! Y no cayó al suelo, por supuesto, ¿no? Cayó en las mallas, pero de todas maneras, jóvenes, ese golpe, digamos, esa sacudida, ¿no? Llegó a afectar prácticamente parte de su corazón. Y botó sangre, ¿no? Comenzó a botar sangre, ¿no? Y todos se quedaron impresionados, impactados por ese espectáculo de pronto trágico. Los niños no, pues, no quisieron ver a jóvenes y se los llevaron. El circo no paró, el circo siguió. Claro, el circo continuó, jóvenes, pero sin el espectáculo del vuelo de los cóndores. Para Valdelomar ya no era el mismo. Ojo que Valdelomar te cuenta esto en primera persona, ¿no? Para Valdelomar ya no era lo mismo el circo. Además, ya no quiso sacarse ni siquiera al circo. Decidió ir al muelle, a tirar piedras siempre al mar, hasta que de pronto ahí vio a la chica, solita. Pensó que era una simple niña ahí parada, pero se acercó y se dio cuenta, jóvenes, de que en efecto era Miss Orquídea. Miss Orquídea sola. Se acercó June lentamente. Ella también se dio cuenta, volteó y ambos se vieron. Se vieron en silencio, jóvenes, como cuando dos gatos en la noche
se observan y se vuelven con las miradas. Nada más. Así, nada más. Ese contacto fue el único que hicieron estos dos niños jovencitos, con las miradas. Valdelomar, el niño, quería abordarla quizá, saber qué había sido de su vida, saber si estaba bien, pero no lo hizo. Al día siguiente, con un ánimo, digamos, de, no creo que esté, ¿no? Fue también en efecto, y la encontró allí. Era para él algo emocionante, no pensaba encontrarla, jovencitos. Entonces Valdelomar agarró nuevamente y se acercó a ella y solamente se quedó en las miradas, en la contemplación de las miradas, nada más. Tercer día, estaba poco decidido a que si venía iba a intentar al menos hablarle, pero no lo hizo, jovencitos. Se quedó también parado y en silencio prácticamente. Algo querían los dos, pero nunca consumaron nada. Cuarto día estaba diciendo, ahora sí lo hago, pero nada. Quinto día, el enamoramiento, jovencitos. ¿Cómo es? ¿No? El amor a esta edad, sí, ¿por qué no? La cuestión en esto, ¿no? Las reminiscencias, los recuerdos de la infancia. ¿Alguna vez te has enamorado cuando eras un niño? ¿Te has enamorado cuando tenías 7 u 8 años, por ejemplo? O no enamorarte, al menos sentir gusto. Yo, por ejemplo, sí, no lo voy a negar. Cuando tenía 7 años, si mal no recuerdo, 6 quizá, recuerdo que me enamoré. Entonces algo muy parecido ocurrió acá. El niño Valdelomar se enamoró de Miss Orquídea. Quinto día, estaba decidido a hacerlo, pero joven lamentablemente no sé, no pudo hacerlo, se chupó. Sexto día tampoco. Séptimo día casi lo hago, dijo. Séptimo día hago. Pero lamentablemente, jóvenes, ese séptimo día la niña ya no estaba en el muelle. Se había ido. Él estaba prácticamente preocupado, un poco decepcionado. Maldición, justamente el día cuando lo voy a hacer no está. Y en ese momento se escuchó el sonido, ¿no? Se escuchó el ruido, ese estruendoso de los barcos cuando van a partir. Y Valdelomar intuyó rápidamente y dijo, se están yendo. Y corrió veloz a ver, bueno, se estaban yendo. En efecto, jóvenes, como era pequeño, se metió entre la gente y ahí estaba Miss Orquídea, como había venido, con su traje blanco y ese cabello rubio que envolvía su cabeza, ¿no? Ese perfume que Valdelomar alguna vez quiso oler. Ahí estaba ella, buscando, atisbando ahí a alguien, buscando, como si estuviera, digamos, olfateando a alguien, ¿no? Como si estuviera ahí buscando a alguien, ¿no? Como para despedirse. Y en efecto, jóvenes, cuando Valdelomar niño entró, salió por las guachas de los hombres y ahí estaba Miss Orquídea y se le encontró. Y en efecto, jóvenes, los dos se encontraron. Y lo único que se hicieron en ese momento, ¿qué fue? La Miss Orquídea sacó un pañuelo de su cintura y como si estuviera haciendo una paloma con su ala quebrada, le dijo adiós. Chao. Bueno, ni siquiera le dijo adiós, ¿no? Solamente con la seña. Con la seña dijo adiós. Y Valdelomar también, por supuesto, le dijo adiós. Fue el único contacto que tuvieron. Ese fue el único contacto. Ese es el cuento. ¿No? Ese es el cuento, ese amor puro que no logra consumar, que no logra realizarse, por decirlo así. Ese es el vuelo de los cuentos. ¿Hay otros cuentos de Valdelomar? Sí, por ejemplo, Los hijos del sol, El hipocampo de oro. Es un cuentazo el hipocampo de oro, por ejemplo, ¿no? Esa mujer cómo se sacrifica por su hijo, ¿no? Le da sus ojos, su sangre, ¿no? Y un néctar, si más no recuerdo, al hipocampo, para que su hijo se salve. Y ese hijo termina siendo el hijo de un capitán, ¿no? Del PA, increíble, ¿no? ¿Ya? Evaristo, el sauce que murió de amor. Esos personajes nostálgicos, ¿no? Que caracterizan a la obra de Valdelomar. Entonces Valdelomar es un autor muy importante a nivel del cuento, tanto así que se convierte en el padre del cuento criollo, por ejemplo. Claro, por supuesto, ¿no? Lucero dice, Sebas, eres tú, dice. Claro que por supuesto soy yo, ¿no? O he cambiado. ¿Cómo así te llega esta invitación? Ah, debe ser porque tengo un grupo, ¿no? Saludos, pequeña, desde Ayacucho. Próximamente por ahí a propósito. Muy bien.
Oiga, ¿qué te iba a decir? Vamos a la clase. Vamos a exponer la clase del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. ¿No? Bueno, ¿para qué entrar con esto? Entrar directamente con esto. ¿No? Ahí está. Vamos a entrar directamente a esto, por supuesto. ¿No? La figura del día, el posmodernismo, el tema del día de hoy, al toque, ¿no? Porque tenemos que hacer otro tema también, que es la vanguardia. No hay mucho tiempo porque hay que dejarle la posta a mi querido amigo Jorge, que viene después con el seminario de historia, por supuesto. Mucho cuidado con eso. ¿Ya? Muy bien, la figura del día, Abraham Valdelomar, ahí está. Y por supuesto, el poeta, pintor, fotógrafo, ¿no? José María Eguren. ¿Ya? Muy bien. El posmodernismo, dice ahí, es considerado como una escuela, ¿no? Esta palabra es muy importante, chicos, ¿no? Muy, pero muy importante, ¿cierto? A ver, permítanme, ¿no? Encontremos al modernismo y a la vanguardia, ¿cierto? Ojo, el modernismo y la vanguardia, ¿no? Esa transición, ¿no? Ese puente entre el modernismo y la vanguardia, ese puente, ¿no? Ese haz de arcoíris, por decirlo de alguna manera, eso se llama el posmodernismo. Ese puente es una escuela de transición, es un puente entre el modernismo y la vanguardia. ¿Ya? Mucho cuidado con eso, por favor. Es muy importante reconocer ese detalle. ¿Ya, chicos? Entonces el posmodernismo se define de esa manera. ¿Ya? Se define de esa manera, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, ¿cierto? Entre el modernismo y la vanguardia, por supuesto, es una corriente vinculada a la prosa y al verso, definitivamente. ¿No? Aparece como una superación del modernismo. Eso sí también es muy importante, ¿no? O sea, nuestro postmodernismo va a arrastrar todavía algunas cositas del modernismo, por ejemplo, ¿no? Sí, algunas cosas lo va a rechazar, por ejemplo, en la mirada, ¿no? Fíjate, ¿eh? La mirada de los postmodernistas ya no va a ser una mirada cosmopolita, no va a ser una mirada exótica, ya va a ser una mirada nacional, provinciana, netamente rural, por ejemplo. Lo que sí arrastra, lo que sí toma todavía del modernismo es esa idea estética, es esa idea de embellecer, por ejemplo, es esa idea preciosista, de ver la belleza hasta en el sufrimiento, ¿no? Esa idea sí el posmodernismo todavía la arrastra, por supuesto, ¿no? Y claro, los posmodernistas, como son provincianos, como les gusta la provincia, la aldea, ¿cierto? El mundo rural, ellos van a estar en contra de un grupo muy limenista, muy conservador, muy elitista, ¿no? Muy academicista, yo diría, ¿no? Ese grupo academicista, elitista, racista, incluso podríamos llamarle, ¿no? Muy aristocrático, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? ¿Alguno de ustedes sabe? A ver los retos, quizá lo sepan, ¿no? Quizá sepan esa respuesta, ¿no? Alguien me pasa el material. No, Melanie, ¿por qué no has escrito, Melanie? ¿No? Qué barbaridad. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya? A ver. O sí he escrito. No, no he escrito nada. Ah, sí, sí, he escrito acá alguien, ¿no? Muy bien, vamos a pasarle, espérate. Vamos a pasarle el material a estos chicos nuevos, ¿no? Por supuesto, hay que compartir. Hay que ser envidioso, ¿no? Ahí está. Dos chicos nuevos. Ah, está Melanie también. Ahí está Melanie, ya está Melanie, ya te lo pasé, ¿no? Ya te lo pasé también, Melanie. Disculpa, ¿no? No, sí, sí, ahí está. Acabo de mandártelo y acá hay dos chicos nuevos también que no sé cómo se llaman. Debieron poner sus nombres. No deben poner sus nombres. Por favor, estoy en la transmisión para yo reconocerlos, ¿no? Si no, no los voy a reconocer. ¿Ya? Muy bien. Ya se los compartí, ya no se preocupen. Uy, tienes que escribirme, pequeño. Yo no te puedo escribir. No tienes que escribirme. 913-968-529. Ahí está. Tienes que escribirme, ¿ya? Bien. Está. A ver, un momento, quiero cargar el celular porque falta que se me apague y no quiero que ocurran problemas. ¿Ya? Bien. Entonces,
Quedó claro, ¿no? Ya, Melanie, no te preocupes, ¿no? A ver, más, profe, por favor. Bueno, tienes que escribirme, por favor, y no puedo estar mandándola a todos, ¿no? Ya, entonces, por favor, yo estaba mencionando, estaba diciendo lo siguiente, ¿no? Estaba diciendo lo siguiente, que el posmodernismo era una escuela de transición, por supuesto, y se va a oponer al grupo arielista. Este grupo arielista era ese grupo muy limeño, muy de élite, muy conservador, ¿no? Era un grupo bastante selecto, el arielismo, ¿no? Y que va a rechazar esa mirada provinciana, pero ellos van a ganar. Ellos terminan ganando, jóvenes, ¿no? Es decir, el grupo de Valdelomar termina ganando, ¿no? El grupo Colónida termina imponiéndose prácticamente, ¿ya? Muy bien, ahí está, ¿cierto? El P se inicia con la aparición del movimiento, dice ahí, ¿no? Con el movimiento, ¿qué movimiento? El movimiento, vamos a ponerle el movimiento Colónida, el movimiento Colónida, que no solamente será un grupo, un movimiento quiere ser un grupo, ¿no? Sino también será una revista, una tribuna, una tribuna, por ejemplo, como esa que está ahí, una revista que va a expresar a la nueva literatura nacional, a las nuevas voces, a las voces nuevas de la literatura nacional, ¿no? Que generalmente van a ser, como te dije, voces provincianas, pero también limeñas, claro, con una conciencia clara de lo que significa el arte, de lo que significa la cultura, por supuesto, ¿no? Valdelomar será el líder de esta revista y el líder de este movimiento. ¿Ya? Va a ser un movimiento de renovación, Colónida, es un movimiento de renovación contra las castas literarias y va a tener un aire provinciano, rebelde, ¿ya? Eso también es muy importante que hay que reconocer en esta parte. Bien. El contexto del posmodernismo, la Primera Guerra Mundial, definitivamente. La Primera Guerra Mundial, ¿cómo así la Primera Guerra Mundial? Sucede que los países modelos eran Francia, Inglaterra, ¿no? Pero Italia de pronto. Pero ¿qué sucede con la Primera Guerra Mundial? Esos modelos, esos países ejemplares artísticamente entran en crisis, en guerra, y los posmodernistas ya no los quieren tomar como modelos. Ahora hay que tomar un modelo propio prácticamente, ¿no? Entonces abandonan esos modelos y básicamente por la Primera Guerra Mundial o las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y obedecen a un estilo nuevo, propio, por decirlo así. La República Aristocrática. A ver, ha habido un mensaje más, ¿no? Ajá. Ya, vamos a pasarle, ¿no? La República Aristocrática. A ver, un momentito, quiero compartirle con esta señorita Matsumi, creo que se llama, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Muy bien, chica, ya lo tienes, ¿no? Saludos a Brigitte también. Entonces, la República Aristocrática también es contexto, ¿sí? En el contexto del posmodernismo, la República Aristocrática va a estar, no solamente el posmodernismo, el mismo modernismo peruano, por supuesto, ¿no? ¿Ya? Entonces el posmodernismo ya se convierte incluso ya en los rezagos, ¿no? De esta llamada República Aristocrática o Belle Époque, ¿no? La Belle Époque, una época de transformación, ¿no? Características: destacan los géneros épicos y líricos, la poesía y el cuento, la novela también, pero en mayor medida son estos dos, ¿no? La poesía y el cuento, ¿no? El estilo es sencillo, no va a haber experimentación, ¿ya? Va a haber linealidad, ¿no? Si bien con un aire original, pero sencillo, simple, ¿no? Personajes también igual, ¿no? Personajes cercanos a uno, sencillos, ¿no? Ya el modelo, y ojo con esto, el modelo, ¿quién era el modelo en el modernismo? O sea, ¿quién era la mascota en el modernismo? Ahora alguien me lo puede decir, por favor, ¿no? ¿Quién era la mascota en el modernismo? ¿Mm? ¿A quién adoraban los modernistas? ¿No? Yo no voy a llamarles o escribirles, usted, muy bien, Araceli, el cisne, ¿cierto? El cisne, tienes que tú escribir, amiga Saida, ¿no? Tienes que escribir porque yo no puedo, ¿no? 9, 13, 9, 6, 8, 5, 2, 9. Ya puse el número varias veces allí, ¿no? Lo escribes y yo te reboto. Efectivamente, el cisne era la mascota del modernismo, ¿no? Elogiaban al cisne, lo representaba el cisne, ¿no? El cisne perfeccionista, el cisne bello, el cisne elegante. Pero el cisne es un elemento exótico.
Es un personaje exótico, raro, extravagante. Ahora ya no va a ser el Existe. En el posmodernismo el modelo se abandona. Ahora se toma como modelo ¿a quién? Por ejemplo, al gallo. El caballero Carmelo es un gallo, por ejemplo, ¿no? El caballero Carmelo es un gallo y ahora él es la mascota del modernismo. Y no solamente él, sino también otros. Ya, a ver, un momentito. Ya, hay una llamada, discúlpenme, perdón, ¿no? Entonces, el gallo, un animal cercano a uno, el conejo, el burro, la vaca, el pavo real, las palomas, por ejemplo, son personajes cercanos, próximos a uno, la cabra, qué sé yo, cuyes, personajes cercanos a uno. Esos personajes ahora son los protagonistas del postmodernismo. O la familia, por ejemplo, ¿no? La madre, el hermano ausente, el padre, la aldea misma, ¿no? La aldea, el mar. Valdemar es un autor del mar, por ejemplo, le encanta mucho el mar. Entonces, esos son ahora los personajes protagónicos del posmodernismo. Ya no es el sátiro, ya no es las princesas, ya no son las hadas, ya no son los dioses, ya no es Londres, París, la China, la India, no. Ahora es el espacio rural, por decirlo así. Eso es lo importante, esa característica es muy importante, por favor, ¿no? Dentro del llamado postmodernismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, sigamos. No quiero también invadir la clase de mi querido amigo Jorge que viene después de mí. ¿Ya? Discúlpenme por comenzar tarde también, jóvenes, ¿no? ¿Persiste todavía el esteticismo? Sí, por supuesto. ¿Cómo muere? ¿Cómo muere el Carmelo, por ejemplo? ¿No? Acuérdense cómo muere el Carmelo. El Carmelo no muere como quizá debe morir un gallo, ¿no? O sea, en el agua hervida, ¿no? Cortar el cuello, no, no, no. El Carmelo muere de otra manera. El Carmelo muere de una manera tan bella, joven. El Carmelo muere con una lágrima en los ojos, muere al atardecer, aleteando, ¿no? Ni siquiera muere, expira lenta y apaciblemente, ¿no? Entonces, ese esteticismo todavía se arrastra. Y Valdelomar es un autor muy, pero muy esteticista. Eso ha preguntado San Marcos, por ejemplo. ¿No? La temática provinciana también es muy importante, por supuesto. Y aparece el simbolismo, ¿no? Claro, dice Garfield, ¿no? Exponentes, casi todos provincianos, salvo José María Eguren, ¿no? Alberto Hidalgo, Arequipa, Atahualpa Rodríguez, igualmente, Vallejo, del norte, José Carlos Mariatti, Federico Mori. La mayoría de ellos son provincianos. Recuerda que el posmodernismo, o el movimiento colónida, es un movimiento provinciano. Muy bien. El simbolismo peruano, como un paréntesis, porque está dentro del llamado posmodernismo, ¿no? Es básicamente una imitación del simbolismo francés. Mucho cuidado con ese detalle. No, es una imitación del modernismo francés. ¿Ya? En el Perú aparece dentro del posmodernismo, sí, sí, así es. Y con un único y máximo exponente, José María Eguren, por favor. ¿Ya? ¿Por qué José María Eguren es importante? Mira el ojo de abajo. El ojo de abajo que nos dice, José María Eguren es importante básicamente, jóvenes, porque se convierte, ¿no?, en un poeta del misterio, se convierte en un poeta de la sugestión, en un poeta del color, en un poeta, digamos, bastante de mundos lejanos de pronto, pero muy misterioso, muy sugestivo, ¿no? Muy pictórico, ¿no? Entonces, eso hace de Guren que sea un poeta o el fundador de la poesía contemporánea, el fundador de la poesía actual del Perú.
Mucho cuidado con eso, por favor. Es una pregunta de examen de admisión. Poeta niño, dice ahí, ¿no? Claro, es un dato, ¿no? Están las características, la sugerencia, que es el misterio, ¿no? Es decir, no todo se te muestra literalmente, sino a partir de imágenes muy escondidas, ¿no? ¿Quién es la niña de la lámpara azul? ¿Quiénes son los reyes rojos? ¿Quién es, quién es Paquita en el poema El Duque no es? ¿Quién es el Duque no es, por ejemplo? ¿No? Entonces son personajes ahí muy, muy misteriosos, fantasmagóricos, que te obligan, ¿no?, a interpretarlos de diversos puntos o de diversas maneras, por ejemplo. Eso es lo rico de la sugerencia, eso es lo rico de José María Gure. La musicalidad, el cromatismo también es muy evidente, por supuesto, ¿no? La musicalidad, ¿no? Definitivamente es muy, muy, pero muy evidente. Sí, sí, no te preocupes, sino que estoy en clase ahorita dictando, a las 8 me desocupo, ¿ya? Entonces, eso es muy, a ver, un momentito, vamos a entregarle a uno de sus compañeritos que tiene una figura chinesca, o u oriental, se le llama, ¿no? Oriental, ¿no? A ver, ahí está, no sé quién será, ajá, Zaira, ¿no? Ahora sí, Zaira, ahora sí tienes el material. Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del esclavo de olor. Imagínate, ¿eh? Ese es Guren, ¿no? Ya ves, acá está Guren, ¿no? Hoy se casa, mira la musicalidad que encontramos en este poema, ¿no? Hoy se casa el duque nuez, viene el chantre, viene el juez, y con pendones escarlata, florida cabalgata, a la una, a las dos, a las 10, que se casa el duque primor con la hija del clavo de olor. Y hacen fieros ademanes, nobles, rojos como alacranes, concentrados sus resuellos, grita el más hercúleo de ellos, quien al gran duque entretiene. Ya el gran cortejo se irrita, pero el duque no viene, se lo ha comido Paquita. ¿Cómo? ¿Cómo que se lo ha comido Paquita? ¿Qué es esto, jovencitos? Algo ha pasado aquí para que Paquita venga y se lo coma. Eso quiere decir que el duque jóvenes no es un duque de carne y hueso. El duque es una galleta, es un chocolate, ¿qué será? Pero Paquita ha venido y se lo ha comido. Jóvenes, la crítica ha llegado a la conclusión de que en este poema muy musical, muy sugerente, con mucho color, encontramos la presencia de un matrimonio y sobre todo la torta del matrimonio. El poeta está viendo a los muñequitos de la torta y en su imaginación, en sus elucubraciones, en su fantasía, está viendo cómo el duque no es se casa con la hija del esclavo de olor. Pero después de todo este insólito pasaje, después de toda esta maravilla, toda esta danza que el poeta va imaginando, todo este romance, viene Paquita, coge al duque nuez y se lo come y mató la fiesta, imagínate. Entonces esa es la propuesta misteriosa, sugerente de José María Guren. Mundo de ensueños, por supuesto, por supuesto. Esto hace que Guren sea un hombre o un poeta exótico, dicen algunos no exótico, digamos, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. Notas infantiles, sí, ¿no? Recuerda generalmente, o recuerdos de la infancia, al igual que Abraham Balón. Bien, vamos a ver algunos de sus libros, ¿no? ¿Cuál es el libro fundacional? Díganme ustedes, simbólicas, la canción de las figuras, sombras, rondinelas o motivos. ¿Cuál de estas cuatro se convierte en la obra fundacional de José María Eguren? Pregunto al público. ¿Mm? ¿Cuál de estas obras se convierte en la poesía fundacional de José María Eguren? ¿Mm? A ver, pregunto al público cuál de estas obras que hemos mencionado, ¿no? Simbólica, la canción de las figuras, motivos estéticos, rondinelas, ¿cuál? ¿No? Los leo. Respondan, por favor. Exijo una respuesta.
La canción de las figuras, ¿ya? La canción de las figuras, por favor, para todos, ¿no? Para toda universidad, el libro fundacional de José María Eguren, el que, digamos, se convierte en el libro que abre la poesía moderna, ¿no? La bisagra de la poesía moderna, se llama La canción de las figuras. Y ahí encontramos el famoso poema La niña de la lámpara azul. Otro poema también muy sugestivo, bastante, muy bien, José, ¿no? Muy bien, también acá hay Jean Valle, ¿no? Gia Valle en todo caso, ¿no? Excelente, en efecto. En efecto, jóvenes, ¿no? En efecto, lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? Ahí está la canción de las figuras. El libro fundacional, ¿no? Prácticamente, ¿no? De la poesía contemporánea de nuestro país, ¿ya? La niña de lámpara azul, este poema que seguramente todos hemos escuchado, ¿no? Aquí está, ¿cierto? ¿Quién es la niña de lámpara azul? ¿No? Dice allí, ¿no? Con voz infantil y melodiosa, ¿no? Habla de una vida milagrosa, la niña de lámpara azul, un fresco aroma de abedul, ¿no? Cálidos ojos de dulzura, ¿cierto? ¿No? Tiembla en su cabello la garúa, ¿no? Su perfil presenta excesivamente su perfil, su cara nada más, ¿no? Y en la noche, ¿no? Dice, y me guía a través de la noche la niña de la lámpara azul, con cálidos ojos de dulzura y besos de amor matutino. Me ofrece la bella criatura un mágico y celeste camino. Ese mágico y celeste camino que será el placer, la carne o simplemente la salvación, no lo sabemos. Pero ¿quién es? ¿Quién es la niña de lámpara azul? También vale la pena preguntarse eso. ¿Ya? Bien. Ahí está este poema también muy simpático, ¿no? Un poema musicalizado, me gusta mucho la musicalidad en José María Guren, La danza clara, poema hermosísimo, jóvenes. Ahí están algunas características de José María Guren complementarias, ¿no? Rescata en desuso, ¿no? Palabras en desuso, es hábil en el tratamiento del color, por supuesto, y hay una apariencia mágica e infantil en su universo poético, ¿no? Las sinestesias, los hiperbatón también, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo cuando te vengan, si tú vas a San Marcos, por supuesto, te vengan preguntas teco, ¿no? Te pongan la poesía de José María Guren y te pregunten qué figuras literarias encontramos, qué temas encontramos. Ya te puse, ¿no? El ejemplo clarísimo. ¿Cuáles son los temas de José María Guren? Ahí está la niñez, la muerte, la tristeza, ¿no? La naturaleza, el fuego, el amor, la infancia, por supuesto, la niñez, ¿no? Ahí está. Más claro no puedo ser, ¿no? Muy bien, ahora sí, seguimos con el autor del día, ¿no? Abraham Valdelomar. ¿Ya? A ver, por ahí creo que me han escrito, un momentito. ¿Ya? Creo que Marco Guido me ha escrito, ¿no? Ya, muy bien. ¿Ya? En efecto, muchachos. Bueno, Valdelomar, apodado el conde de Lemos, dice ahí, sí, así le decían, ¿no? Valdelomar. Ustedes ven, ahí es Valdelomar, ¿no? El dandy también le decían a él, ¿no? Anoten ahí, por favor, eso, ¿no? El dandy. ¿Y por qué el dandy, Sebastián? Porque se preocupaba mucho por la forma de vestir. El dandismo era una moda en esa época, el dandismo, jóvenes. ¿No? ¿Qué cosa era el dandismo? Esa preocupación excesiva por cómo uno se viste, cómo uno guarda las apariencias, por ejemplo. Y este hombre que era provinciano tenía una fijación tremenda frente a eso. Pues. Él es el líder del movimiento colonial. Dice que era un poco amanerado, pero no se sabe eso. ¿No? Ya padre, ¿no? Del encuentro criollo. Mucho cuidado con eso. Uno de los mayores exponentes del cuento nacional, ¿ya? Máximo exponente del postmodernismo. Fue un autor bastante diversificado, ¿no? Hizo novelas, teatro, ensayo, cronista, cuentista, poesía, por ejemplo, ¿no? Y obviamente muy amante del arte, ¿no? La música, el dibujo, la pintura, la literatura, etcétera. Era un amante empedernido del arte, ¿no? Tuvo una vida también un poco agitada socialmente. Recordemos que apoyó a Billinghurst en su postulación, ¿no? Valdelomar se convierte en un autor un poco escandaloso, ¿no? Yendo a las bohemias, ¿no? Estas reuniones de bohemias en el centro de Lima, en el Palais Concert, por ejemplo, ¿no? Donde iba abrazado con Vallejo, iba abrazado de Mariate, de José María Eguren. Vamos, José, agárrame por acá.
Vallejo, agárrame por acá, ¿no? Y ahí los tres iban jóvenes caminando desde Barranco, imagínate, ¿no? José Valdemar era un hombre muy delicado, muy refinado, ¿no? Si bien era provinciano, tenía unos gustos exquisitos también, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces Valdelomar venía desde Barranco al Palais Concert y decía, el Palais Concert soy yo, ¿no? Lima es el Perú es Lima, ¿no? Lima es el Perú, ¿no? El Girón de la Unión es el Girón de la Unión, el Perú es Lima, ¿no? Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert soy yo, decía. ¿No? O sea, el Palais Concert, que era un lugar cosmopolita, era un lugar elegante, que solamente se dedicaba al arte. Él era eso. Él era la metáfora del Palais Concert. Una meca de la intelectualidad, ¿no? Ese era Valdelomar, ¿no? Loco, ¿no? Hacía conferencias también políticas, ¿no? Después hubo un giro en su vida, porque Valdelomar se dedicó a hacer poesía, se dedicó a la política, por ejemplo. Quería transformar las mentes de los peruanos, ¿no? Ese era nuestro intelectual, imagínate ahora, ¿no? Valdelomar, imagínate ahora a Valdelomar frente a un Acuña, ¿no? Qué barbaridad, a un Acuña. Valdelomar frente a un Urresti, mira ¿tú, tú te imaginas, o sea, antes en el siglo XX teníamos esta intelectualidad, ¿no? Valdelomar, Mariátegui, ¿no? Víctor Raúl quizás también, pero ahora te imaginas esas figuras frente a estos líderes que tenemos, ¿no? Urresti, por ejemplo, ¿no? Acuña, ¿qué sabe Acuña de gestión política, de horizontes? Urresti, que es un payaso, por ejemplo. Forsyth, yo no ofendo a los futbolistas, pero por el amor de Dios, ¿qué es esto, por favor? ¿No? ¿Dónde estamos? Estamos en la farandulización de la política. Imagínate estos hombres, ¿qué dirían? Sentirían asco, por ejemplo. Pero bueno, cosas que suceden en nuestro país, jóvenes, lamentablemente. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ya, ahí está. Tuvo una muerte un poco trágica. Recordemos que Valdelomar también fue el introductor de las drogas. Ojo, Valdelomar fue el introductor de las drogas en el Perú. Sí, sí, no hay que mentir. Valdelomar introdujo las drogas, claro, las mejores drogas, por supuesto. La morfina, el opio. Consumía opio, ¿no? Hay dos leyendas que se tejen en torno a Valdelomar. ¿Cómo muere Valdelomar? ¿No? Muere, dicen que se cae de la escalera y finalmente le dan morfina para que no sufra de este dolor terrible que se le había roto la cadera. Terrible, joven. Otra anécdota dice que Valdelomar en realidad no murió de esa manera, sino que murió de una forma un poco vergonzosa y asquerosa, ¿no? Dice que Valdelomar, jóvenes, estaba que ir al baño. En esa época, pues no había, digamos, no había eh, baño, ¿no? Water. Eran silos lo que había en esa época, ¿no? Entonces dice que Valdelomar, jóvenes, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo pues que evidentemente que ir a estas zonas, ¿no? Ir a estos waters, ir a estos silos. Y allí en esos silos, nuestro amigo Valdelomar, pues, lamentablemente cayó, se cayó, no quería ser el número uno, él solamente quería ser el número uno, ¿no? Pero lamentablemente, ¿no? Le venció el peso y cayó al silo. Imagínate, Valdelomar, joven, es un hombre llenito, ¿no? Caer al silo, ¿no? Las maderas estaban podridas, ya no lo aguantaron más. Y caer, ¿no? Lleno de caca, ¿no? Y en ese momento estaba afónico porque había dado una conferencia, no podía ni gritar, imagínate. ¿No? Y así pocamente Valdelomar se llegó a enterrar en medio de las heces, ¿no? De las cucarachas, ahí del orina, imagínate. Una muerte desastrosa, ¿no? Algo olía mal por ahí, ¿no? Entonces, ese fue el destino de Valdelomar. ¿Dónde estaba Valdelomar? Lo encontraron inflado. Lo sacaron. Era una cosa increíble. Bueno, pero lo valioso de Valdelomar, como te dije, son sus cuentos, su trayectoria como un intelectual, su trayectoria como un hombre artista, sobre todo, ¿no? Un hombre artista dedicado al arte. ¿Ya? Muy bien, sigamos.
A ver qué más sigue acá. Las características son fundamentales, ¿no? Ahí está, dice la melancolía, ese anhelo, ¿no? De recordar la infancia. Creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que en todo escritor nace esa idea, ¿no? De recordar la infancia, por ejemplo, ¿no? Eso se ve en la obra de Baudelaire, y el propio, y es Valdelomar quien te cuenta su historia. Es el Valdelomar de pequeño, por supuesto, ¿no? Dice ahí la provincia, sí, ¿no? Eso es presente, ¿no? Mi infancia que fue dulce, triste, serena y sola, se deslizó entre el manso rumor de una ola y el doloroso tañer de una vieja campana, ¿no? Ah, ahí está, ¿no? Bajo la aldea lejana, la aldea, el mar, dábame el mar la nota de su melancolía, ¿no? La quietud del valle, una serena tristeza, algo así, ¿no? Mi madre era callado, mi padre era triste, ¿no? Increíble, Valderomar. Entonces, esos recuerdos de la provincia, del hogar, sobre todo, ¿no? La ternura, definitivamente, con el caballero Carmelo, el gallo, que se convierte en un animal amoroso, no solamente un animal cualquiera, sino la mascota, querida, parte de la familia. Es uno más de los integrantes de la familia, por ejemplo, ¿no? Hay que decir del vuelo de los cóndores, es muy tierno. Es Valdelomar quien te cuenta su propia historia, aspectos biográficos, primera persona, por ejemplo, ¿no? Eso también es muy importante, por favor. Es muy importante eso, ¿ya? Muy bien, anotar ese detalle, ¿no? Hay algunos aspectos más, su provincia natal, hay un lirismo, dice en su narrativa. Eso es evidente, ¿no? Hay un lirismo por parte de la narrativa, ¿ya? ¿Qué más hay de ahí? Cultivó también el género fantástico, sí, pero eso no vale la pena mencionar, ¿no? El Caballero Carmelo, muy bien, ahí está, ¿no? El Caballero Carmelo, que para ti, ¿no? Que vas a otras universidades lejos de San Marcos, o mejor dicho, una universidad ajena a San Marcos, sería narrativo. Ojo, narrativo, ya no épico, sino narrativo. No es un cuento, no es la valentía y la descripción del gallo. Los personajes, bueno, el Carmelo, su oponente, la Giseco, el que te cuenta, la hermana de Abraham, el otro hermano, el hermano mayor, el quien trae al Carmelo, el padre, el pelado, el mismo alcalde también sería, ¿no? ¿Dónde ocurre esto? En el Valle del Cauca y en San Andrés, ¿no? Tristitia, el poema más importante de José María, de Abraham Valdelomar, ¿no? Tristitia, ¿no? Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana. Mira, la infancia en la aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana, ¿no? Dábame el mar la nota de su melancolía. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso perfumado del mar. Lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. El hermano ausente, ¿ya ves? El entorno familiar presente en la poesía de Abraham Valdelomar. Bien, ahí vemos una descripción del gallo. Ojo, la descripción. Descripción: esbelto, magro, musculoso, justiciero, prudente, mirada fiera, ojos vivos y redondos, perdonador, acerado pico, etcétera. ¿Se están dando cuenta, jóvenes, cómo humaniza al gallo Valdelomar? Ahí vemos una humanización, ¿no? Muy bien, la descripción, la humanización del personaje, ¿no? Ahí está el final, ¿no? Cómo acaba el Carmelo al final. Bien, entonces eso es en cuanto a la figura de Abraham Valdemar, y la figura del señor o del cuento más importante de Valdemar, que es el Caballero Carmelo, ¿no? Bien, chicos, vayamos al otro tema, que es la vanguardia. ¿Ya? La vanguardia. Y con esto cerramos ya, porque ya tenemos que irnos. Recordemos que tenemos historia del Perú, si no lo recuerdo, con mi querido amigo Jorge. Él va a venir con un compañero, notable también la presencia de él, y les va a enseñar el curso de historia, ¿no? Antes los políticos eran personas ilustradas, por supuesto, así, puras verdades, profesor, ¿no? Dice María, ¿no? Muy bien, sigamos, compartan, muchachos, compartan. Ya no sé si todavía sigue acá la China, creo que ya se fue, ya la China seguramente se fue con el otro, ¿no? La China está un ratito nomás, después se va con el otro, ¿no? La China es bien traicionera, ¿no? Muy bien, la vanguardia peruana.
La vanguardia va a ser una corriente que aparece en el siglo XX, después del posmodernismo, por supuesto, y que va a suponer, ¿no?, la introducción de diversos estilos. Estos estilos se van a llamar ismos de vanguardia. Ojo, ismos de vanguardia, o también algunos le llaman tendencias, ¿no? Tendencias de vanguardia, ¿no? Dice ahí la idea de vanguardia, es un poco rara, ¿no? Porque la vanguardia es rechazar todo el pasado, rechazar lo tradicional, rechazar lo anterior. Pero nuestra vanguardia no rechaza todo lo anterior, porque nuestra vanguardia se alimenta también de la tradición andina, por ejemplo. Y aparece la vanguardia indigenista, aparece Carlos Oquendo de Amat, aparece el propio Vallejo, aparecen poetas como la talla de Gamaliel Churata, Alejandro Peralta, por ejemplo. Esos poetas que sienten la vanguardia, pero desde un punto de vista indigenista, ¿no? Eso nos da a concluir una cosa, nos permite concluir que tanto vanguardia como indigenismo no se oponen, sino se dan de la mano, van juntos, se desarrollan en paralelo. Ojo con eso. ¿Ah? Muy bien, la vanguardia peruana se inicia con la publicación, dice ahí, de Trilce, ¿no? Trilce en 1922, mucho cuidado con eso, por favor, ¿no? Y el contexto, bueno, ahí está la figura de este hombre, todos sabemos evidentemente cuál es el contexto, ¿no? Ahí está el gobierno de de Augusto Beleguía, ¿no? El crack del 29, la aparición de estas figuras, Víctor Raúl y José Carlos Mariátegui, ¿no? Ahí están los partidos políticos que también definen, ¿cierto?, en esta época, ¿no? Ese es el contexto de la vanguardia. Estas algunas características, por favor: alejamiento de lo decimonónico, la experimentación, la modernización del lenguaje, el empleo del verso libre, ¿cierto? Vivir en una sociedad tecnológica, la inclusión de un nuevo léxico, es el nuevo lenguaje, ¿no? El aprovechamiento del nivel espacial, mucho cuidado, ha sido pregunta fundamental, jóvenes. Ojo, este aprovechamiento del uso espacial básicamente se expresa en el caligrama, no tanto en el verso libre, sino en el caligrama, por ejemplo, ¿ya? Ahí están otras características, ¿no? Sobresalen los géneros lírico y épico, por supuesto, ¿no? Un ratito, vamos a conectarla cuando se vaya a apagar, es decir, va a ser la canción criolla. Ahí está, ahora sí. Muy bien. Afán polémico, por supuesto, con las revistas, ¿no? Las revistas y manifiestos. ¿Cómo se llamó la revista que reunió las inquietudes de la vanguardista, de los vanguardistas? Una pregunta muy interesante. ¿Cómo se llamó esa revista? A ver, alguien que lo sepa. ¿Cómo se llamó esa revista, jóvenes, que reunió las tendencias, los espíritus, las figuras vanguardistas? ¿Cómo se llamó esa revista? A ver, los, les pregunto eso a ustedes. A ver, ¿cómo se llamó esa revista? ¿Mm? Profesor, dice mi querida amiga María Medalí, ¿no? A ver, un momento que me pregunta. Ah, muy bien, Melanie también respondió, mírame, muy bien. Melanie, ¿no? XD presente, no, ¿por qué me preguntaste algo, no? Acá, y pensé que todo se había ido con el otro, ¿no? Siempre la China se va, ¿no? ¿Qué dice María? A ver, dice, ¿qué significa el seudónimo Conde Lemos de Valdelomar? ¿En base a qué se puso ese apelativo? Se puso el apelativo aludiendo a un virrey, el famoso Conde Lemos. No recuerdo cuál es el nombre de este virrey, pero este virrey era muy exquisito en sus costumbres, muy exquisito en sus formas de vestir, digamos. Fue uno de los virreyes más especiales, vistiéndose, hablando, por decirlo de alguna manera. Entonces Valdelomar, ahí tomando reminiscencias, aludió a este conde de Lemos, ¿no? Y por eso se le puso, ¿no? Él mismo se autoproclamó, ¿no?, el conde de Lemos. Tenía varios seudónimos, pero ese fue el que le encantó más, bueno, ¿ya? Hasta la China dice que sí está, ¿no? ¿Ya? Yo no le creo, ¿no? ¿Ya? Ahí está, dice, allí está, profe, dice mi estimado José, no, no se ha ido, ¿no? Parecemos espíritus, están allí, digan presente, ¿no? Muy bien, ahí está Daisy, dice presente. Amauta, dice, ¿no? Melanie, ¿no? Melanie fue la que dijo, Amauta, Melanie. Está Melanie, dice Amauta, por supuesto, ¿no? Muy bien.
Muy bien, ahí está, ¿no? Efectivamente. ¿Ya? Bien, sigamos. Ya para culminar, ya para ya dejarles la libertad de que ustedes realicen, ¿no? La separata, ¿no? Bueno, aquí algunos exponentes, Adán, por ejemplo, Carlos Ocando de Amat, sus obras, ¿no? Ahí está, ¿no? César Moro, Westphalen, todos son peruanos, ojo, ya Alejandro Peralta. Aquí están los cosmopolitas, los vanguardistas cosmopolitas y los vanguardistas indigenistas, por ejemplo. ¿Ya? Acá hay algunos fragmentos de poesía, bueno, no vale la pena mencionarlo, ¿no? ¿Podemos dedicarle esta poesía? Sí, ¿no? ¿A quién le dedicamos esta poesía, no? A la China, dicen algunos. Te he seguido borrándome la mirada y callándome como el río al acercarse el abrazo, o la luna poniendo sus pies donde no hay respuesta. Y no me he callado como si las palabras no me fueran a llenar la vida, y ya nada me quedara más que ofrecerte. Me he callado porque el silencio pone más cerca los labios, porque solo el silencio sabe detener a la muerte en los umbrales, porque solo el silencio sabe darse a la muerte sin reservas. Ah, definitivamente. Este libro, el libro más interesante de esta vanguardia, 5 metros de poemas, ¿no? Ahí está, grandote, ¿no? Por supuesto, un libro que se estira, se abre, ¿no? La novedad de esta época, ¿no? Recordemos que también hay otra característica de la vanguardia, que es la novedad, ¿no? Ese libro fue una novedad. El verso libre, les dije, ¿no? El aprovechamiento espacial, por supuesto, esto también, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, Vallejo. Ahí están las obras de Vallejo, por supuesto, ¿no? Es el autor del día, definitivamente. En poesía, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, ¿no? Y algunas obras póstumas, por decirlo así, ¿no? En narrativa, Fabla Salvaje, el famoso Tungsteno y el famoso cuento Paco Yunque, ¿no? Este señor fue un hombre bastante polifacético, muy seguidor de Valdelomar, por supuesto, por eso tuvo mucho, se abrió en muchos ámbitos, ¿no? Viaja a Europa y allí muere, bueno, en Europa, en París, como lo vaticinó alguna vez, ¿no? Viaja a España, se solidariza con España, ahí escribe su libro España, aparta de este cáliz, por ejemplo, ¿no? Ahí están algunas características, pero sobre todo esta, dice, ¿no? Preocupación por el hombre y más aún por el cuerpo humano, el dolor. El dolor es es una característica muy importante en el señor eh, Vallejo. Primer periodo, los heraldos negros, ahí están los temas, ¿no? Del hogar, la familia, la rebeldía ante Dios, el amor, la valoración a la cultura andina. Hay una influencia de Rubén Darío todavía en los heraldos negros. No importa hablar de los heraldos negros, importa más hablar de este poema, del segundo periodo, de la poesía vanguardista de Trilce. Eso nos interesa más, jovencitos, hablar de Trilce. ¿Ya? Trilce definitivamente es el libro emblemático del periodo vanguardista, su segundo periodo, ¿no? No iba a llamarse así, sino se llamó o se iba a llamar Cráneos de Bronce, ¿no? Ahí está. Hay muchos mitos, ¿no? 1922 aparece este libro. Ahí están las características de Trilce, ¿no? Se quiebre la sintaxis convencional, por supuesto, hay una ortografía caprichosa, hay una innovación y renovación al quebrar esta sintaxis, ¿no? Aparece el tema de la cárcel, la soledad, la ausencia de la madre porque ha muerto, por supuesto, el erotismo, el dolor. He aquí algunas otras características de la poesía vallejiana, ¿no? Los poemas están enumerados en romano, por ejemplo, un libro pequeño, pero muy complejo en su lectura, muy complejo, ¿ya? Bien, bueno, vamos ahora a la tercera etapa, ¿no? ¿Ya? Es esta, ¿no? Periodo de compromiso social, periodo político, ¿no? Así le llaman también, ¿no? Compromiso político. Ya aquí vemos dos libros póstumos, ¿no? Ya Vallejo había muerto, por supuesto. A España, parte de este cáliz y poemas humanos. En España, parte de este cáliz, la solidaridad es lo que interesa más. No recordemos el poema Masa, ¿cierto? Vinieron, dice ahí, jóvenes, ¿cuántos se le acercaron? No se le acercaron dos, no se le acercaron uno, 20, 100, 1000, 500.000, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Pero de pronto todos los hombres de la tierra, haciendo un solo aliento, le rodearon y el cadáver se incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Como la unidad produce vida, jovencitos, y eso es lo que quiere Vallejo.
no solamente quiere ser crítico a la dictadura, sino quiere la unidad, por decirlo así. Unidad, unidad y más unidad, dice Vallejo. Poemas humanos. Bueno, Poemas Humanos no iba a ser su nombre, ¿no? Poemas Humanos no se iba a llamar, Poemas Humanos en realidad iba a ser otro, ¿no? Nómina de Huesos iba a ser su nombre, pero Raúl Porras Barrenechea con Georgette Vallejo le ponen Poemas Humanos, ya, mucho cuidado. Ahí están los temas, ¿no? El cuerpo, la miseria, el hambre, ¿no? El trabajo, el Perú, también como eh, personaje, ¿no? Metáforas corporales, paralelismo y oposiciones. Son algunas particularidades de este poema. El poema más importante de Poemas Humanos, Piedra Negra sobre una piedra blanca, donde el propio Vallejo se mete, ¿no? Mira ahí, César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que les ganaran, ahí está, ¿no? El propio Vallejo se mete en su poesía, vaticina su muerte y anuncia cómo, por ejemplo, lo trataban a él. Pobre Vallejo, ¿no? Dolor. Pero el Vallejo era divertido, ¿eh? Y definitivamente el mejor de los poemas. A mí me gusta mucho este poema, por favor, jóvenes. Telúrica y magnética, ¿no? Dice ahí, Sierra de mi Perú, Perú del mundo y Perú al pie del orbe. Yo me adhiero, ¿no? Eso es todo, chicos y chicas. Eso es todo. Ahora sí los invito a resolver las preguntas, por favor. ¿No? Melanie dice, no, Melanie, ahí está. ¿Qué tema es? Dice, estamos hablando de vanguardia. Uy, éramos 60 y ahora somos 44. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Ah? ¿Qué pasó allí, jóvenes? A resolver, por favor, eso sí me decepcionó. ¿Eh? ¿Qué pasó allí? A ver, que digan todos presentes, ¿no? ¿Qué pasó allí, jóvenes? Qué barbaridad, eso sí me decepcionó un poquito. Muy bien, respondamos las preguntas de la semana 7. Dice ahí, posmodernismo y vanguardia, ¿cierto? Respondamos estas preguntas. A ver, aquel segundo día, ¿no? Después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granado. Ajá. El anterior, la anterior descripción del gallo Carmelo del cuento, ¿no? Corresponde al... ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? A ver, los leo, ¿no? Los leo. Avancemos 5 preguntas nada más, por favor. Porque ya el profesor ya va a entrar seguramente. A ver, ¿cuál es la clave? El entrenamiento, no. Día en que Giuseppe y Carmelo se enfrentan, puede ser. Momento previo a la muerte, puede ser. Periodo anterior a la recuperación, no. El inicio del cuento, no. Ahí está, pues, ¿no? Momento previo a la muerte, ¿no? ¿Cierto? Momento previo a la muerte, ¿no? Ahí está, ¿cierto? La clave sería la C, ¿no? La C de corazoncito. Ahí está. ¿Ya? Dos. Venía hasta nosotros la cabra, refregando su cabeza, dice ahí, en nuestras piernas piaban los pollitos, tímidamente se acercaban los conejos, blancos con sus largas orejas, sus redondos ojillos brillantes y su boca de niña presumida. Los patitos recién sacados amarillos como yema de huevo trepaban en un panto de agua, cantaba desde su rincón, entrabado el Carmelo, y el pavo siempre orgulloso, ¿no? A la, al jaraquero y antipático hacía por desdeñarnos, mientras los patos balanceándose
como dueñas gordas hacían por lo bajo comentarios, imagínate, comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. En relación al fragmento anterior del cuento El Caballero Carmelo, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Cuál es la clave? Mari Carmen dice que era la I, dice el otro no, Mari Carmen acá, inicio del cuento que describe el gallo vencedor. No, sí, ya está muriendo ya. Vamos, acá. Número 2. Pongan número, por favor, pongan número, pongan número, pongan número. Los animales son presentados como extraños y peligrosos. La narración evoca el estilo familiar de la crianza de animales. Ajá. Ahí está Lucky, dice, la C de corazón, dice, el caramelo es un animal más presumido de la granja familiar. La narración evoca el estilo familiar de la crianza de los animales. La descripción es muestra del estilo simboliza el narrador. El narrador evoca su infancia familiar y aldeana. La C de corazón. A ver, los animales son presentados como extraños y peligrosos. No, nada que ver. La narración evoca el estilo familiar de la crianza de animales. Evoca el estilo familiar de la crianza. Sí, no puede ser, ¿no? El Carmelo es un animal más. No. La descripción se muestra como el estilo simbólico. No, el narrador evoca su infancia familiar y aldeana. No, no, la clave sería esto, ¿no? La B, ¿no? Evoca un estilo familiar. La B de buenos. No la C, pero es el animal más presumido. Pero si no se habla del Carmelo, creo, ¿no? Acá se habla del Carmelo. Desde su rincón entrabado el Carmelo, ¿no? Y recién sacado de yema, el patito de agua. Cantaba desde su rincón entrabado el Carmelo. Pero no se habla tanto como. No, no se habla, ¿no? El narrador evoca su infancia. Puede ser, ¿no? Pero más que todo la narración evoca el estilo familiar de crianza de animales. Más que crianza, incluso la descripción, ¿no? La descripción, ¿no? Esta puede ser esta, ¿no? También, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Sí, ¿no? Ahí está. Cuando duerme el ánade implume, los órficos insectos se abruman y luciérnagas fuman, cuando lucen los silfos galones en torcho, y vuelan mariposas de corcho, o los rubios vampiros cesean, o las firmes jorobas campean, por la noche de los matices, de ojos muertos y largas narices. En relación al poema Peregrín, cazador de figuras, de la canción de figuras, ¿no? De José María Guren, ¿qué característica destaca principalmente en los versos citados? Oh, imagínate, ¿eh? Ah, hay que leerlo nuevamente, ¿no? Pero ¿cuál sería la clave? El poeta busca referir elementos de la realidad exterior como los insectos. Ah, no lo creo, ¿eh? Propone una estética de la sugerencia porque explicita su temática. Es contradictorio, sugerencia con explícita no. La presencia de personajes de la fantasía recrea una atmósfera de misterio. Ah, puede ser, pero fantasía. Quizá, ¿no? Fantasía, ¿no? Es un poema simbolista debido a que va del mundo de los ensueños. No, no, no. Nada que ver. La descripción del insecto recrea un ambiente paisajístico y evocador. A su madre. Órficos insectos que abruman a luciérnagas fuman cuando lucen los silfos galones en torcho y vuelan mariposas de corcho y los rubios vampiros se sean a las firmes jorobas campean. Dices, los ojos muertos y las narices. Sí, mejor es esta. Mejor es esta. La C de corazón. Así es, Melanie, muy bien. Y bueno, la última, porque ya no quiero interrumpir a mi querido amigo. Voy a la 10. A ver, no es una obra literaria de César Vallejo. A ver, no es una obra literaria de César Vallejo. ¿Cuál es la clave? No es una obra literaria de César Vallejo. ¿Cuál es la clave? ¿Mm? Vamos. ¿Mm? ¿Mm? ¿Cuál es? ¿Mm? ¿Cuál es? La C de corazón. Fábula salvaje, sí, sí es de Vallejo, ¿ah? Sí es de Vallejo, ¿ah? Fábula salvaje, sí es de Vallejo. Muy bien, José. La clave sería la E de enano.
porque Cuentos Andinos es de Enrique López Albújar, ¿ya? Bien, entonces eso sería todo, chicos. Guardar los cambios, no, ¿ya? Yo me voy simplemente diciendo lo siguiente, por favor, les extiendo esta invitación, ¿no? El día domingo que viene, por favor, los invito a ver Ciudad M, una película peruana. Los que desean me escriben y yo les mando el enlace para la transmisión en vivo. Ya una buena película nacional. Veamos nuestras caras, veamos nuestras narices, sintamos nuestras pieles con el arte cinematográfico. Los invito, jóvenes, a recrearse, a culturizar, más que culturizarse, a ver que hay cine peruano, a sentir que hay cine peruano. Este 21, ¿no? Este domingo 21 a las 7 p.m. Los que deseen me escriban, ser partícipes me escriben, yo les hago llevar el enlace. 913-968-529. Me escriben, yo les hago llegar el enlace. Ya, nada más. Me voy, jóvenes, muchas gracias por su atención. He cumplido con ustedes, pensé que no iba a cumplir, pero sí lo he hecho. ¿Ya? Chau, nos vemos, jóvenes, y los quiero mucho. Hasta luego. Ya, los que desean me escriben para ver eso. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes. Ahí nomás el curso de historia con mi querido amigo Jorge, con su colega que van a estar acá. Ya, cuídense mucho. Chau, chau, chau. Ahí está Melanie, ¿no? Muy bien, Melanie, ¿no? Muy bien, pequeña. ¿Ya? Muy bien, excelente.